Hola, ¿qué tal, chavos? Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Am, Vamos a hablar sobre los triggers, ¿ok? Triggers, no tigre, ¿ok? Triggers dentro de lo que es MySQL, ¿ok? Bien, vamos a empezar definiendo exactamente qué es un trigger o un disparador. ¿Ok? Bien, los triggers o disparadores de MySQL son una serie de reglas predefinidas que están asociadas a una tabla. Estas reglas permiten la ejecución uh, de una serie de instrucciones cuando se producen ciertos eventos, como pueden ser la inserción de un nuevo registro, la actualización o el borrado de los datos de una tabla. ¿Okay? Ahora, exactamente qué es. Técnicamente, un trigger es un objeto de una base de datos que está asociada a una tabla y que será activado cuando la acción que tiene asociada tiene lugar. ¿Okay? El trigger se puede ejecutar cuando tiene lugar una acción insert, update o delete, siendo posible su ejecución tanto antes como después del evento. Los triggers están disponibles desde la versión 5.0.2, si no me equivoco, de MySQL. Para poder crear un trigger es necesario que tengamos permisos de insert y delete sobre lo que es nuestra base de datos. ¿Ok? Bien, entonces ya que definimos exactamente qué es un trigger o disparador, ¿ok? Vamos a pasar en materia. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver, como ya lo dijimos, los triggers. ¿Qué son los triggers? ¿Ok? ¿Qué son los triggers? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es su utilidad? Y al final vamos a crear un trigger bastante sencillo que vamos a empezar a verlo, ¿ok? A partir de este video, y nos va a llevar tal vez unos 3 o 4 más. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ir definiendo, ir viendo con pequeños ejemplos, ¿ok? Con pequeños ejemplos, ¿qué es un trigger? Vamos a imaginarnos que tenemos una base de datos, ¿ok? Y obviamente que está compuesta por su tabla, ¿ok? Bien. Para que un trigger funcione, ¿ok? Necesita estar obviamente afectado por una tabla, ¿ok? Eso quiero que quede bastante claro, ¿ok? Que se vea afectado por una tabla. ¿Cómo se va a ver afectado? Como ya lo mencionábamos, de acuerdo a lo que es las opciones que tenemos de manipulación dentro de esta tabla. Como ya lo mencionaba, insert, delete o update. ¿Ok? Para que este desencadene una acción de nuestra base de datos. ¿Ok? A lo mejor por ahí vamos a empezar a relacionar este objeto con otras opciones posteriormente con lo que va a ser nuestro lenguaje de programación. ¿Ok? Bien. Para que se desencadene un trigger, necesita un evento, como ya lo estábamos mencionando. ¿Ok? Un evento, como ya lo hemos visto en los lenguajes de programación. Ok.
para los que no se acuerdan exactamente qué es un evento, vamos a definirlo. Un evento es una acción que se desencadena cuando ocurre algo, ¿ok? Y si hablamos de base de datos, un evento sería una acción que ocurre o que se desencadena cuando ocurre algo, ¿ok? Dentro de una tabla de la base de datos, ¿ok? Bien, vamos a ir explicándolo poco a poco porque la complejidad es bastante grande y no quiero que ustedes se vayan perdiendo por ahí. Bien. Un trigger es un objeto, ¿ok? Que se crea dentro de la base de datos. En una base de datos podemos tener diferentes objetos, ¿ok? Dentro de nuestra base de datos, como ya lo mencionaba. Por ejemplo, una tabla es un objeto, ¿ok? Las consultas, las vistas, los procedimientos almacenados, los triggers son objetos como tal, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, de una base de datos en Access, ¿ok? Una tabla es un objeto, ¿ok? Un informe es un objeto, ¿ok? Todo es un objeto, ¿ok? Bien, entonces, ya definiendo esto, el trigger es un objeto como tal y el trigger va a estar asociado a una tabla determinada, ¿ok? Bien. Por ejemplo, si un trigger no puede existir sin una tabla que afecte, en este caso, ¿ok? Con una acción determinada, como ya lo mencionaba, ¿ok? Imaginemos que el trigger es, no sé, se me ocurre un ejemplo un poquito absurdo. Es un noviazgo o un matrimonio, ¿ok? Uno no puede vivir sin el otro, ¿ok? ¿Cómo puedes estar dentro de una relación, dentro de un matrimonio, si no tienes una pareja, ¿ok? Exactamente así como tal, ¿ok? No puede existir un trigger que vaya por sí solo, que vaya independiente a una tabla, ¿ok? Siempre debe existir una unión para que estos puedan funcionar, y no puedo decir puedan funcionar correctamente, ¿ok? Pero tienen que existir estos dos, el trigger con asociación a una tabla, para que este pueda funcionar, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que está asociado a una tabla? Lo que quiere decir es de que el trigger va a desencadenar una acción cuando ocurra algo dentro de esa tabla, ¿ok? A la que está asociado, ¿ok? ¿Qué puede ocurrir dentro de una tabla de base de datos y qué acción se puede desencadenar? Bueno, dentro de una tabla, en una base de datos, pueden ocurrir básicamente tres cosas, ¿ok? Podemos insertar registros, ¿ok? También podemos actualizar registros y también podemos eliminar los registros, ¿ok? Luego entonces, un trigger que está asociado a una tabla es un objeto que va a desencadenar una acción cuando ocurra una de estas tres cosas, ya sea insertar, actualizar o eliminar, ¿ok? Cuando alguien como tal haga cualquiera de estos tres procesos, el trigger se va a ejecutar, ¿ok? Bien. Cuando alguien aplica la acción SQL insert en una tabla, ¿ok? Se va a ejecutar el trigger. Cuando alguien ejecute la sentencia de actualizar, se ejecutará el trigger. Cuando alguien ejecute
la sentencia de eliminar, se va a ejecutar el trigger. ¿Ok? Ahora, ¿qué interés nos va a surgir? Crear un trigger que haga estos procesos. ¿Ok? Existe una infinidad de ejemplos, pero los más importantes, ¿ok? Los más importantes son saber cuándo estamos insertando, cuándo estamos actualizando y cuándo estamos eliminando algún registro. ¿Ok? Pero ¿para qué? Para la administración de lo que es nuestra base de datos. ¿Ok? Yo quiero saber cuándo un usuario va a insertar, cuándo un usuario va a actualizar, cuándo un usuario va a eliminar registros. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que somos los administradores de esta base de datos. ¿Ok? Necesitamos llevar un registro. ¿Ok? Necesitamos llevar un registro de qué usuarios que trabajan, ¿ok?, en esta base de datos está realizando cierta acción. ¿Ok? Cuando se inserta, de nuevo, cuando los inserta, cuando los modifica, cuando los elimina, etc. Vamos a ponernos en un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos 20, 30, 40, 50 o más personas trabajando dentro de una sola base de datos, ¿ok?, en una tabla, y nosotros necesitamos como administradores saber, ¿ok?, saber quién de todos los usuarios que están manejando esta tabla, esta base de datos, ¿ok?, está realizando cierta acción. ¿Ok? Y yo quiero que esa información se almacene o se vea reflejada en algún punto dado de mi base de datos. ¿Ok? Para eso vamos a crear una tabla posteriormente donde podamos almacenar esta información y podamos verla a manera de consulta. ¿Ok? A manera de consulta por medio de una sentencia de SQL. ¿Ok? Lo importante aquí es saber el cuándo ha insertado cierta acción. ¿Cuándo? Ese es lo importante. ¿Ok? También lo demás, lo que es qué insertó, qué modificó, qué eliminó. ¿Ok? Es muy importante. ¿Ok? Pero saber también cuándo lo hizo. ¿Ok? Y posteriormente vamos a ver quién lo hizo, cómo capturar, ¿ok?, cómo mandar a llamar exactamente el usuario, ¿ok?, el usuario que hizo cierta acción. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, tenemos algunas opciones aquí. Para ejecutar un trigger podemos decirle que se ejecute antes o después. ¿Ok? Pero con algunas excepciones. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco y más adelante. Nada más que quiero que lo recuerden. ¿Ok? Si, por ejemplo, como ya les decía, yo quiero que se almacene en otra tabla. Vamos a dibujarlo por aquí. En otra tabla, ¿ok?, el registro de mi campo, ¿ok?, que se guardó. También quiero que que me digan, por ejemplo, el momento en el que hay insertado el registro. Vamos a llamarle fecha, y cualquier otro tipo de información que a nosotros no sea importante. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es que esto se va a realizar de forma automática. ¿Ok? De forma automática, como ya lo decía,
el trigger va a desencadenar la acción, ¿okay?, de manera automática cuando ocurra algo, ¿okay?, cuando se inserte, en este caso, un registro dentro de una tabla, ¿okay? Por ejemplo, también con la opción de actualizar, cuando actualizamos una información en la base de datos, no podemos regresar, ¿okay?, no podemos regresar al registro anterior, ¿okay? Si nosotros modificamos, quedó modificado, ¿okay?, y no podemos hacer, por ejemplo, el control Z, ¿okay?, no lo podemos realizar como tal, ¿okay? Pero sí podemos hacer esto, ¿okay?, que al momento de que se realice una actualización, ¿okay?, cuando se realice una modificación, por ejemplo, yo quiero actualizar un registro, puedo decirle al trigger que me guarde, ¿okay?, que me guarde la acción antes de realizar la modificación, ¿okay? Una solución a esto, a lo que les decía, para poder regresar un registro a su estatus o su estado anterior, ¿okay?, antes de la modificación, es crear una pequeña copia de respaldo, ¿okay?, una pequeña copia de respaldo dentro de el lenguaje de programación, ¿okay? Por ejemplo, yo le digo, ¿sabes qué? Modifícame este registro, pero guárdame una copia dentro de otra tabla, ¿okay? Pero al estar enviando la sentencia SQL dentro de nuestro lenguaje de programación, posiblemente lo alente, lo cual es poco probable, pero nuestro código se haría bastante grande. Entonces, para eso, nosotros es que vamos a utilizar nuestro trigger, ¿ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer dentro del trigger es definirlo exactamente antes de realizar la actualización, que se guarde una copia, pero de forma automática, ¿ok? De forma automática dentro de otra tabla. Por ejemplo, al eliminar sería el mismo caso. Es muy frecuente crear dentro de una tabla una copia de seguridad de los registros que vayamos a eliminar, ¿ok? Muy bien. Estas acciones son las que nos permite realizar un trigger o disparador, ¿ok? Muy importante esta parte. Ok. Los triggers son muy importantes, ¿ok? Muy importantes dentro del ámbito de base de datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos sirven para realizar tareas de mantenimiento, ¿ok?, y administración de nuestra base de datos, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejemplos posteriormente de esto, ¿ok? Ya que tenemos claro que el trigger va a desencadenar una acción cuando ocurra alguna de estas circunstancias, ya sea al insertar, al actualizar, al eliminar un registro, ¿ok? Ahora, tenemos que tener muy en cuenta cuándo se va a realizar, ¿ok?, o cuándo se va a ejecutar la acción del trigger. Como estamos viendo, ¿ok?, tenemos el insert, lo que es el update y lo que es el delete,
¿ok? Y tenemos la acción, ¿ok? Cuando tenemos la acción a realizar, ya sea de copiar o de hacer una copia de seguridad, etc. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo se va a ejecutar la ejecución del trigger al momento de insertar, modificar o eliminar? ¿Ok? Podemos desencadenar la acción antes o después de insertar, antes o después de actualizar o antes o después de eliminar. ¿Ok? Bien. Es bastante importante que tengamos claro esto. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo de que tenemos una tabla en la cual vamos a insertar registros. ¿Ok? Y queremos copiar en otra tabla diferente. ¿Ok? Queremos almacenar en otra tabla diferente el nombre del usuario que ha insertado ese registro, o el código o el campo clave, o por ejemplo la fecha, el momento exacto en el que se ha insertado ese registro. ¿Ok? Tenemos que plantearnos, ¿ok? Cuándo va a realizar esta acción el trigger, si antes o después. Y en este caso específico no tiene sentido insertarlo antes. ¿Ok? Porque obviamente, por obvias razones, que no sabemos, ¿ok?, qué es lo que se va a insertar. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber yo qué voy a insertar en otra tabla? ¿Ok? Si todavía no lo he insertado. ¿Ok? Entonces, tampoco puedo saber quién lo ha insertado. ¿Ok? En este caso en concreto, en el insert, se va a realizar siempre después de la ejecución de nuestro registro en la tabla. ¿Ok? Muy bien. Ok, bien. Siempre tenemos que hacerlo después. ¿Ok? Si no, por obvias razones, no vamos a tener el acceso exacto ni cuál es la acción que se realizó. ¿Ok? No puedo obtener algo, no puedo decir, ok, ¿sabes qué? Me voy a comer una sabrita, me voy a tomar un refresco, me voy a comer una galleta, sin antes tener la galleta. ¿Ok? Sin antes tener las sabritas, sin antes tener el refresco. Yo quiero tomarme un refresco y ni siquiera lo tengo a la mano, ni siquiera he ido a la tienda por él. ¿Ok? ¿Sale? Entonces no puedes decir, yo me tomé un refresco a las 4 de la tarde, ¿ok?, cuando apenas son las 2 de la tarde. Ese podría ser otro ejemplo. ¿Ok? Entonces, siempre es realizarlo, ¿ok?, en el inserinto después de. ¿Ok? Muy bien. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que a la hora de insertar un artículo, personas, los clientes de nuestra tabla de clientes, ¿ok?, y estamos insertando a los clientes, los cuales tienen un nombre, un apellido, un número de contrato, un número de control, etc. Por ejemplo, yo me quiero asegurar que el monto a pagar del usuario, ¿ok?, que el nombre y el monto a pagar de un usuario determinado, en este caso el monto determinado, quiero asegurarme que esta no sea negativa. ¿Ok? Que el monto a pagar no sea negativo. ¿Ok? Por ejemplo, quiero insertar un registro con el nombre Jorge, ¿ok?, que tiene que pagar menos 3,000 pesos. ¿Ok? Esto no puede existir. ¿Ok? Esto no puede llevarse a cabo. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que yo quiero crear un trigger. Que me calcule, que me verifique que el monto a pagar siempre sea positivo. ¿Ok? ¿Lo podemos realizar? Sí. ¿Ok? Pero el trigger tiene que ejecutarse. Por ejemplo, una pregunta que les quiero realizar, que yo mismo la voy a contestar por varias razones. Si yo quiero realizar este trigger que me verifique que la cantidad que yo como usuario del sistema
sea positiva, ¿cuándo la tengo que realizar? ¿Antes o después? Obviamente aquí el trigger tiene que ejecutarse antes de insertar la información en la tabla, ¿ok? Tiene que comprobar el trigger tiene que comprobar que el campo precio, ¿ok? En este caso, sí sea mayor, en este caso mayor que 0, ¿ok? Si es negativo, tendría que ser menor a 0 y no me va a permitir realizar la inserción en este caso, ¿ok? Tiene que ser positivo exactamente, y una vez que esta comprobación se realizó y el trigger dijo, ok, sí, ejecútalo, ¿ok? Ejecútalo y puedes insertar, ¿ok? Para actualizaciones o eliminación de registros o datos, es muy importante elegir cuándo lo vamos a realizar, si antes o después, ¿ok? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos tablas, una de clientes y una de pedidos, productos, etc. Y estas tablas están relacionadas entre sí, ¿ok? Con un tipo de integridad referencial, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un número de contrato, vamos a ponerle el ejemplo, que un número de contrato no puede existir sin que el cliente exista, ¿ok? Ahora, si yo quiero realizar una ejecución de un trigger delete para un cliente, tiene que verificar que mi cliente sí existe, ¿okay? Eso lo podemos crearlo dentro del código del trigger, ¿okay? Lo mismo para actualizaciones, ¿okay? Todo esto se puede ejecutar antes o después de, ¿okay? A diferencia del insert, como ya lo decía, si no tenemos idea de qué es lo que vamos a insertar, no lo puedo ejecutar antes de, ¿ok? Bien. Ahora, como ya les he explicado, como ya he descrito, ya les he explicado lo de el funcionamiento del trigger, vamos a ir haciendo ya nuestro ejemplo en ejecución, ¿ok? Vamos a ejecutarlo, esta sentencia, para volvernos a conectar donde nos habíamos quedado en la clase anterior, ¿ok? Vamos a hacer un show tables, ¿ok? Tengo mi tabla clientes. Tengo mi tabla de clientes, que es en la cual nos vamos a enfocar, ¿okay? Y tenemos que crear, para llevar a buen puerto nuestra ejecución del trigger, tenemos que crear una tabla contenedora, ¿okay? Una tabla que va a tener algunos campos o todos los campos que contiene mi tabla clientes como tal, para almacenar al momento de que se ejecute la sentencia SQL insert y afecte nuestra tabla clientes, mi tabla llamada, vamos a hacer un describe antes de mi tabla clientes, ok, verificamos los campos, voy a poner la mayoría, vamos a llamarle a la tabla que vamos a crear table, vamos a llamarle rec clientes, ok, con los siguientes campos: no control, vamos a ponerlo exactamente para no confundirnos después, ok, que sean
los campos exactamente, ¿okay?, con el valor que tenemos, ¿okay? En este caso vamos a poner no control de tipo varchar, porque así está. Nombre igual varchar, igual de 300. Apellidos varchar 300. RFC varchar 300. Dirección y vamos a manejar nada más hasta ahí, y el monto, okay. Y lo que va a ser fecha, el pago total, vamos a manejar el double, y vamos a darle, sí, así lo vamos a dejar, double, y vamos a manejar fecha, ok. Vamos a ponerle fec-insert de tipo datetime, ok. Quiero que se guarde la fecha y la hora, ok. Ponemos cerramos paréntesis, ponemos punto y coma, ejecutamos, y si todo sale bien, nuestra tabla, se ejecutó de acuerdo a nuestra sentencia correctamente, ok. Ya que tenemos nuestra tabla contenedora como tal, podemos ir haciendo los ejemplos antes de empezar a ejecutarlo, ok. Cuando yo quiero o voy a insertar un registro, ok, voy a insertar un nuevo registro en mi tabla clientes, vamos a crear un trigger que esté asociado a mi tabla de clientes, ¿ok? Como ya les decía, cuando esta tabla se vea afectada, ese trigger se va a ejecutar, ¿ok? Cuando se vea afectada por un insert, ¿ok? Muy bien, el trigger se va a ejecutar después de que nosotros ya hemos insertado un nuevo registro en la tabla clientes, ¿okay? Ahí se va a ejecutar el trigger. ¿Y cómo se va a ejecutar o en dónde se va a ejecutar? De acuerdo a mi tabla clientes. Es decir, cuando ya se inserte el registro en la tabla clientes, de manera automática en mi tabla clientes se va a rellenar con los datos que yo quiero que se almacenen en ella, ¿okay? Es bastante fácil, ¿okay?, decirlo, pero también es bastante fácil decirlo, ¿okay? Como ya les decía, lo que yo quiero es llevar el control de cuando quiero saber yo como administrador de la base de datos cuándo se insertó ese registro, ¿okay? Cuándo se insertó, cuándo, de acuerdo a lo que es la fecha y la hora, ¿ok? Muy bien, ya que creamos nuestra tabla, ¿ok? Ya que creamos nuestra tabla contenedora, le vamos a llamar así, nuestra tabla contenedora, vamos a realizar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un select asterisco from para comprobar que todo está correcto. Select asterisco from rec-clientes, ok, y me dice que mi tabla está vacía, ok. Muy importante verlo, ok. Y vamos a crear nuestro trigger, ok. Primero create, que así creamos todos los objetos con la sentencia create, ok. Vamos a escribir nuestro trigger con doble G, trigger, y
vamos a ponerle al trigger el nombre de nuestra tabla, en este caso clientes. Okay. Ponemos un guión bajo y vamos a definir aquí algo muy importante. El trigger ustedes le pueden llamar como ustedes gusten, no tiene un parámetro como tal. Nosotros podemos llamarle como nosotros nosotros querramos. ¿Ok? Bien, lo que podemos hacer aquí es definir cuándo ejecutarse. ¿Ok? Nada más para saberlo de forma visual, si va a ser antes o después. ¿Ok? En este caso va a ser después de. ¿Ok? Vamos a llamarle así, de después. ¿Ok? Y vamos a poner reg client, así. ¿Ok? Bien, ahora vamos a definir que se ejecute después. ¿Ok? Después de. ¿Ok? Y vamos a ponerle insert. ¿Ok? Ok, vamos a poner así, después de insertar en mi tabla clientes. Ok, seguimos escribiendo nuestro trigger. Ok, ahora, ¿qué significa todo lo que acabo de crear? Ok, ¿qué significa? En nuestro caso, el trigger se va a ejecutar, o queremos que se ejecute, como ya lo decía, después de. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Podemos hacerlo así, o aquí también podemos ponerle después de, antes de, after o before. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero, como ya les decía, quiero que mi trigger se ejecute. ¿Ok? Que mi trigger clientes de reclie, en este caso, yo quiero que se ejecute después. ¿Ok? Yo quiero que se ejecute después de, entonces le pongo after. Si quiero que se ejecute antes, le pongo before. ¿Ok? Ahora le tengo que definir después de qué. En este caso, insert. ¿Ok? On clientes, en este caso. ¿Ok? Vamos a examinarlo hasta aquí, cómo va. Le he dicho, por ejemplo, créame un trigger, ¿ok?, llamado clientes de reclick, que va a ejecutar su acción después de insertar información en la tabla clientes. ¿Ok? Bien, eso es lo más importante. Ahora, lo que viene a continuación es lo siguiente. A la hora de insertar registros en una tabla, podemos insertar un registro, pero también con una única instrucción SQL podemos insertar de golpe 5, 6 o 25 registros. ¿Ok? ¿Sale? Pero tenemos que indicarle, se va a desencadenar cada vez que se inserta un registro, o que se va a desencadenar cuando se inserten todos. ¿Ok? Si nosotros vamos a insertar 5 registros, vamos a necesitar que la acción se ejecute 5 veces como tal. ¿Ok? O queremos que se ejecute una única vez por el lote completo de registros. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco para no confundirlos más. ¿Ok? Quiero que ustedes vayan comprendiendo poco a poco, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer que se ejecute o se desencadene por cada registro. ¿Ok? Que nosotros vayamos a insertar en nuestra tabla cliente. Nosotros vamos a utilizar en este caso for each row.
¿Okay? Es lo que vamos a utilizar nosotros. Si nosotros queremos que por cada sentencia sería por statement, ¿okay? Si no me equivoco. En este caso vamos a utilizarlo por cada fila, por eso utilizamos row, ¿okay? Ahora, tenemos que especificarle al trigger cuál va a ser su tarea, ¿okay? ¿Cuál va a ser su tarea? En este caso, como ya hayamos visto, lo que yo quiero es que me inserte en mi tabla que acabamos de crear hace un momento, reg clientes, reg-clientes, ok. Quiero que ahí me lo guarde, ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de poner el nombre de mi tabla para no olvidarla, entonces ya puedo poner insert into reg clientes en este caso, ok. Ponemos los campos que serían no control. Tenemos que poner los campos exactamente como están dentro de mi tabla de clientes, ok. No control, teníamos nombre, coma, apellidos, RFC, dirección, okay, dirección, pago total, okay, pago total y fake insert. Okay. Ya que tenemos nuestros campos, cerramos nuestro paréntesis inicial, declaramos los valores, okay, que serán los siguientes, okay. Aquí vamos a utilizar o a insertar lo siguiente: new punto, en este caso no control. ¿Qué es new? ¿Qué es new? Es lo que hace referencia al nuevo valor que le estamos dando a nuestro campo clientes, ¿ok? Muy bien. No control, coma, new, otra vez, punto, nombre, coma, new, punto, nombre, apellidos, coma, new, punto, RFC, coma, new, punto, RFC, dirección, coma, new, pago total, coma, new. Ok, aquí vamos a utilizar una función para el campo de fake insert, en este caso que habíamos definido que era datetime. Vamos a poner el tipo de dato now, ok, lo ponemos así, abrimos paréntesis,
y ponemos nuestro punto y coma. ¿Ok? Para cerrar ya nuestro trigger. ¿Ok? Esa sería la forma en cómo se crearía el trigger como tal. ¿Ok? Si vemos bien, para crear el trigger, de nuevo, tenemos create, la sentencia create, que es muy importante, el nombre del objeto trigger, así, el nombre que le vamos a dar al objeto como tal, clientes, en este caso _directly, que se ejecute después de insertar en la tabla clientes, y lo vamos a hacer por registros, es decir, por líneas, por registros que vayamos insertando. ¿Ok? Bien, ahora aquí en esta parte le digo, ¿sabes qué? Insértame dentro de mi tabla clientes en los campos número de control, nombre, apellidos, RFC, dirección, pago total y fec-insert los valores de la nueva inserción, que va a ser new control, new nombre, new apellidos, new RFC, new dirección, new pago total, y utilizamos la sentencia now, ¿ok?, para guardarnos la fecha y hora actual en la que se está realizando esta acción. ¿Ok? Todo esto se va a realizar de forma automática. En caso de que, espero no haberme equivocado, la sentencia, la creación del trigger se va a realizar correctamente. Si me equivoqué por ahí, ahorita lo modifico. Como la pantalla se ve así en pequeño, no puedo ver algunas cosas, pero vamos a ejecutarlo. Ok, ejecutamos y nuestro trigger se ejecutó, se creó súper bien. Ok, yo pensé que me había comido por ahí alguna parte, pero no. Ok, bien, en teoría estamos correctos. Con esto nosotros hemos creado nuestro trigger asociado a nuestra tabla clientes. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, un show tables, y ahí está. Ok, ahí tenemos, y no podemos ver nuestro trigger como tal. Nos vamos a ir a nuestro php_myadmin para ver si se ejecutó, si se creó bien nuestro trigger. ¿Ok? Ya nos expandimos un poquito en el tema. ¿Ok? Pero vale la pena. La verdad, chavos, vale la pena. Vamos a seleccionar php_myadmin. Les quiero mostrar que sí se creó el objeto. ¿Ok? En este caso lo vamos a hacer desde aquí, desde el php_myadmin. Ok, nada más vamos a esperar tantito que se ejecute. Como tengo ejecutando varios servicios, está un poquito lento. Es muy importante para ustedes aprenderse esto, chavos. Por favor, quiero que practiquen, que ustedes vean bien el video. Que hagan sus ejemplos, para que lo entiendan más bien. ¿Okay? No está tan complejo, la verdad. Hay algunas partes en las que se puede volver más complejo aún. ¿Okay? Por lo pronto está muy sencillo, muy fácil de utilizar. Okay. Está muy lento. Bueno, mientras carga, ahí está. Iba a decirle que mientras carga íbamos a hacer otras acciones, pero ya cargó. Lento, pero cargó. Bien. Ahorita que nos aparezca, vamos a ver el objeto. En este caso, nuestro trigger, nuestro disparador.
vamos a empezar para ir terminando ya con la clase del día de hoy. Vamos a hacer un desk a mi tabla clientes y vamos a poner insert into clientes valúes. Aquí vamos a poner nuestro registro a guardar. Okay. Vamos a ver nuestra base de datos Invictus. Tenemos nuestra tabla aquí llamada clientes, municipios, paquetes, reclientes, etc. Okay. Vamos a seleccionar nuestra base de datos. Okay. Ya tengo mi base de datos Invictus. Vamos a ver ahora su función al momento de empezar a crearla. Okay. Damos clic en clientes aquí y vemos que aquí tenemos lo siguiente: disparadores. Okay. Damos clic en municipios para ver la diferencia de uno y otro, y aquí nada más tenemos índices y aquí nos aparece disparadores. Damos clic en el símbolo de más para ver un poquito más, y aquí tenemos nuestro procedimiento almacenado, clientes-dr click. Vamos a dar un clic, okay, y nos va a mandar a una opción que va a ser importante. Por ejemplo, aquí podemos ir viendo a detalle y editar nuestro disparador o nuestro trigger. Dice el nombre del disparador, clientes-de nuestro trigger. El nombre de la tabla a la que hace referencia es clientes. El tiempo a ejecutar, after. El evento tiene que ser insert. Okay. Y lo que es la definición es el insert into a la tabla reclientes. Okay. Muy bien, aquí podemos modificarlo, cuál va a ser en este caso el definidor o el usuario, en este caso es root a localhost. Okay. Bien. Ya que tenemos visto que se creó nuestro objeto, nuestro trigger, vamos a realizar la prueba de ejecución. Okay. Bien. Vamos a poner aquí, por ejemplo, los campos. Podemos crear esta estructura o la podemos hacer directamente. Okay, la vamos a hacer directamente, así como siempre debemos trabajar. Okay, inserta dentro de la tabla clientes los valores. Vamos a poner el cliente, el número de control. Ayer me quedé en el 05, vamos a poner el 06, coma, nombre, vamos a ponerle Rocío, coma, okay. Cerramos comilla doble como siempre. RFC, vamos a llamarle RFC
rock loca, vamos a ponerle coma, dirección, vamos a ponerle frontera Hidalgo, ok, teléfono 962 y números al azar, coma, número de contrato, como ya hemos dicho, es el número de control, exactamente. Ok, 06, la fecha de inicio, sabemos que es de tipo date, ok, y estamos manejando año, mes, día, ok, 2020 12-06 coma. Ok, el pago total, que es de tipo double, vamos a ponerle 975 coma. El paquete le vamos a poner doméstico, coma, municipio, vamos a ponerle frontera Hidalgo, coma. Y aquí me faltó algo al principio, que es determinarle o especificarle que existe el campo ID client, que es de tipo primario, pero que es autoincrementable. Pero ahorita lo regresamos a esa parte. Ok, comunidad, vamos a ponerle frontera Hidalgo otra vez. Ok, vamos a especificarle que existe un campo de tipo autoincrementable, en este caso llamado ID client. Okay. Vamos a poner al inicio de la tabla comilla doble y nuestra coma. Okay. Si todo sale bien y no tuve ninguna equivocación, nuestra sentencia se ejecutará correctamente. Insertamos y dice que se realizó, tuvo una fila afectada. Okay. Hago mi select asterisco from, select asterisco from clientes, y ahí tenemos a Rocío Palomeque, okay, que se guardó correctamente con un número de control 06, y vamos a hacer un select asterisco from a una tabla diferente a la cual habíamos llamado reg-clientes. Punto y coma. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? De forma automática, al guardar un registro dentro de mi tabla clientes, ¿okay?, se guardó en mi tabla clientes el mismo registro, no con todos los campos porque yo no lo quise así. ¿Okay? Si yo quiero todos los campos, entonces en mi trigger especifico los campos a guardar. ¿Okay? En este caso yo nada más quise número de control, nombre, apellido, RFC, dirección, pago total y lo que es la fecha de inserción. Si vemos en fecha de inserción se guardó 2020 06 12, es decir, 12 de junio del 2020 a las 8:49 con 2 segundos. ¿Okay? Ya vimos la creación del trigger, ya vimos su pequeña explicación o gran explicación,
¿okay? Grande en tiempo. Y ya vimos también cómo crearlo, ¿okay? Si se dieron cuenta, la creación es mucho más sencilla de lo que parecía, ¿okay? Es bastante sencillo realizarlo, bastante fácil crear un trigger, en este caso porque es un trigger muy sencillo, ¿okay? Hay triggers muy complejos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿okay? Vamos a hacer otra inserción nada más para que ya quede claro. Por ejemplo, vamos a cambiar algunos datos. Por ejemplo, aquí en lugar de doméstico vamos a poner empresarial. Vamos a ponerle que paga 2.075 pesos. Vamos a ponerle la fecha 7. Okay. Vamos a poner el 5, okay, que fue su fecha de inicio. Vamos a hacer un cambio por aquí y vamos a ponerle que sea año, mes, día. Vamos a ponerle marzo, okay, 5 de marzo. Va a ser el contrato 07. Un número de teléfono inventado, vamos a poner 962 000001. Ok. Frontera y largo lo dejamos así como está. Cambiamos el RFC, vamos a ponerle REG-TR, así como está. Vamos a cambiar apellidos. López. Aquí vamos a poner Raúl. Vamos a poner aquí 07. Ejecutamos el enter. Verifico mi tabla red clientes. Ahora al revés, no voy a verificar mi tabla clientes primero red clientes, y ya tengo mis dos registros, ok, Rocío y Raúl en este caso, ok. Muy bien, chavos, hasta aquí sería el video de hoy. Está un poco extenso, 1 hora con un cacho de minutos. Entonces quiero que practiquen, quiero que vayan haciendo sus ejemplos con las tablas que ustedes consideren. Quiero que escriban en sus apuntes lo más importante que mencioné en nuestra clase, y les voy a poner abajo del video un foro de preguntas y respuestas, ok, para que ahí pongan sus dudas y vayamos participando un poquito más en la clase que estamos llevando, ok. Bueno, eso sería todo, chavos. Gracias. Por favor, sigan practicando, sigan viendo los videos. Voy a estar subiendo más contenido en el transcurso del día, para que ustedes vayan practicando más y más y más y se vuelvan expertos en esta parte, ok, ya no les cueste tanto. Sale, chavos, gracias por ver el video y estamos en contacto. Hasta la próxima.